Buenas tardes, soy Naftali Paula, profesora asociada en la Universidad Rey Juan Carlos. Es un placer saludarles y voy a presentarles la comunicación, la construcción de la información en Twitter, la muerte de Isabel II y la participación ciudadana en el espacio informativo. A modo de introducción, es importante destacar que Internet y dentro de él los medios sociales han modificado la forma en la que consumimos información gracias a su capacidad de interacción y al poder que ha otorgado a sus usuarios, ofreciéndoles la capacidad de autocomunicarse, esto es, de seleccionar el contenido que consumen, pero además les ha otorgado la capacidad de crearlo y difundirlo en distintas fuentes. Twitter ha propiciado un nuevo ecosistema de comunicación en el que, como nos explican Díaz y Salaverría, los usuarios ya no se conforman con recibir pasivamente la oferta de los medios, sino que tienen la oportunidad de participar activamente en el proceso de producción de mensajes y lo hacen precisamente en estas plataformas que le proporcionan los medios sociales. Dada la importancia de Twitter en la construcción del panorama informativo actual, hemos querido aprovechar un acontecimiento histórico y por lo tanto noticiable, como lo ha sido la muerte de Isabel II, para analizar de qué manera se construyen las comunidades informativas dentro de esta red y además analizar cuál es el papel de los medios de comunicación en torno a la construcción del espacio informativo, en este caso tomando como referencia la prensa digital. Sabemos que este hecho fue un acontecimiento que trastocó el panorama informativo mundial, pero que también se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales. De ahí la importancia de analizar este hecho, dada el ingente tráfico de mensajes que generó dentro de Twitter. Como objetivo principal, pretendemos analizar de qué manera se construyó el relato informativo sobre la muerte de Isabel II, examinando los hashtags que se convirtieron en tendencia durante los días que van desde el anuncio de su muerte hasta su funeral. Asimismo, se pretende comparar cuál es el papel de la prensa en la creación del flujo informativo con el rol desempeñado por los ciudadanos, estableciendo a su vez si existen diferencias significativas entre ambos. También se pretende analizar de qué manera se construye el relato informativo dentro de Twitter y determinar quiénes son los creadores del contenido informativo más influyente en torno al cual se terminan creando o formando estas comunidades informativas, lo que nos permitirá conocer quiénes son los actores más influyentes. En cuanto a la metodología, en primer lugar, podemos decir que se divide en dos partes. Primero realizamos una búsqueda en Twitter que tuvo lugar durante los días que van del 8 al 19 de septiembre, que comprende desde el anuncio de su fallecimiento hasta el día de su funeral. Por un lado, examinamos las cuentas de los 5 diarios digitales más leídos en España, según Comscore, que son, Comscore es una agencia de medición especialista en plataformas digitales para examinar la cobertura mediática de la prensa nacional ante el hecho de estudio. Estas cuentas finalmente son la de 20 minutos, elpaís.com, elespañol.com, elmundo.es y lavanguardia.com. Por otra parte, en segundo lugar, para realizar la búsqueda genérica en Twitter, utilizamos la plataforma Gated Trends para saber cuáles eran los términos o hashtags que estaban siendo tendencia y que por lo tanto acumulaban un mayor número de mensajes publicados. Dentro de ella filtramos por los tópicos de búsqueda y también por hashtag. El resultado fue en primer lugar el término Isabel II y en segundo lugar los hashtags Queen Elizabeth II y Queen's Funeral. Una vez que teníamos los términos, procedimos a la descarga de los tweets. Para ello, utilizamos la plataforma T-Hoarder-Kit, elaborada y facilitada por la profesora Mariluz Congost. Esta herramienta nos ha permitido descargar los mensajes de manera sistemática utilizando comandos de búsqueda ya programados en la aplicación. Finalmente, para crear los grafos que veremos a continuación, utilizamos Gephi, un software de análisis de redes que permite generar comunidades en redes en base a nodos y aristas. Gracias a él podemos ver la relación existente entre comunidades o entre autores, actores y comunidades. Vamos a ver los resultados. En este gráfico podemos ver en primer lugar el número de mensajes publicados generados por las cuentas objeto de estudio, siendo el español.com y el mundo.es las cuentas que mayor cobertura realizaron del evento, pero muy seguidas por 20 minutos en lavanguardia.com. La cuenta que dedicó menor espacio informativo, por lo tanto, fue elpaís.com con solo 60 mensajes publicados. Si nos fijamos ahora en el número de mensajes publicados y a modo de referencia visual,
En cada una de las barras podemos ver del total de mensajes publicados los que se generaron en España en color naranja. En cuanto a los hashtags, vemos como Queen Elizabeth fue el que generó mayor número de publicaciones con 1.560.000 publicaciones en todo el mundo y 432.620 en España. Queen Elizabeth II generó 930.876 mensajes, también casi 1 millón de mensajes y en España 127.658. Queen's Funeral, en último lugar, eh, acumuló 194.950 mensajes publicados en un solo día y 94.200 en España. Y el término Isabel II, 92.345 en todo el mundo y en España 10.989. En general, se puede apreciar que, dado el tráfico generado dentro de la comunidad de Twitter, la cobertura realizada fue bastante elevada tanto a nivel general como en el caso de España. Vamos a ver, después de ver el número de publicaciones, nos vamos a centrar en la conformación de las comunidades utilizando Gephi. Estas comunidades se generan en base a la relación existente entre ellas. En este caso, para analizar esa relación, hemos elegido los retweets, entendiendo los retweets como esos que predicen el comportamiento de los usuarios, porque solemos retuitear básicamente las publicaciones con las que nos mostramos de acuerdo en cierto grado, o mostramos también cierto grado de simpatía hacia ellas y desde el punto de vista informativo todo aquello que genera nuestro interés. Por lo tanto, vamos a utilizar la difusión de los mensajes por esta opción para examinar la composición de redes en cuanto al tratamiento regio. Esto nos permitirá conocer el comportamiento de los usuarios y no solamente de los medios. En general, estos grafos nos permitirán ver las relaciones declaradas en las publicaciones de nuestro estudio, simplificadas o resumidas de manera más visual. Aquí vemos como de las 13 comunidades informativas que se generaron en torno al término Isabel II, únicamente hay 2 que están generadas por los medios de comunicación. Es el caso del Mundo Today y un portal que recoge noticias de todo el mundo durante las 24 horas del día llamado Alerta News 24. El resto del contenido, como podéis observar, está generado o está creado por usuarios de la red social. Ahora bien, vemos cómo cambia este panorama si en vez de utilizar los retweets, utilizamos las menciones, siendo las menciones una parte muy importante de la interacción en Twitter, ya que son una herramienta de comunicación directa entre usuarios. En este caso, vamos a analizarlas con el objetivo de conocer la inclusión de la figura de Isabel II en las publicaciones o en las conversaciones de los usuarios. Aquí vemos cómo se introducen otros factores comportándose como actores de la clase política, organismos oficiales o gubernamentales y también los medios de comunicación. Vemos al país.com colocado casi al centro, generando información sobre la que se está hablando dentro de la red. Aquí se introducen también otras cuentas como @historia_fotos, un perfil dedicado a contar la historia utilizando imágenes y quienes publicaron una especie de biografía de la reina Isabel II en base a imágenes con personajes prominentes en un hilo que tuvo muchísimo éxito y que generó bastante tráfico. Dada la importancia que ha tenido el país en el tráfico generado, en esta diapositiva hemos separado el nodo que ha sido generado por el país para ver de qué manera se comunica tanto con otros medios, en este caso con el país América, y otros nodos que concentran el espacio creado por la ciudadanía, comportándose en este caso como un hilo conductor entre ambos actores. De esta manera, si filtramos el grafo en base a los nodos que están conectados con el país en 2 grados de separación, podemos evidenciar cómo los medios o cuentas afines a ellos, es decir, cuentas informativas, aunque no de medios tradicionales, que se colocaron precisamente muy cercanas a los medios debido al contenido informativo que estaban generando, vemos como casi toda la totalidad de los medios están agrupados o orientados casi todos en la parte derecha. Con ello podemos ver que aunque en este caso la cobertura mediática en Twitter fue elevada, el conglomerado de medios no se constituyó como el eje central que distribuyó el contenido. Contribuyeron de manera importante, eso sí, pero no total. Fueron los ciudadanos quienes realmente movilizaron el hilo informativo. Esto nos ayuda a evidenciar el peso de la participación ciudadana en el movimiento de la información en eventos históricos como el que nos ocupa.
En este caso también resulta muy llamativo que la cuenta de la institución monárquica quedara posicionada del lado de los medios y esto puede deberse al tipo de contenido que generaron durante estos días, ya que era un contenido mucho más periodístico, con un carácter más informativo que en las publicaciones anteriores. En cuanto al hashtag Queen Elizabeth, los grandes nodos de información también fueron generados por los ciudadanos. En este caso, incluso la presencia de los medios es menor o casi inexistente, ya que prácticamente su contenido no generó demasiada expectación, teniendo en cuenta que no se retuiteó lo suficiente como para que aparecieran como grandes comunidades informativas. Cuanto más grande es el nodo, mayor número de mensajes publicados en él tenemos. Y como veis, nuevamente son los usuarios quienes crean, pero también quienes movilizan el contenido dentro de la red. En esta diapositiva vemos el grafo generado en torno al hashtag Queen Elizabeth II. Como veis, un gráfico más ligero, puesto que si recordáis, este hashtag tiene un menor número de publicaciones que el hashtag Queen Elizabeth. No obstante, sigue la tendencia del grafo anterior, ya que en este caso, este también es movilizado en mayor medida por la ciudadanía. Las 8 grandes comunidades que tenéis aquí representadas están formadas por usuarios con cuentas pequeñas. Esto evidencia que cuentas pequeñas pueden convertirse en movilizadoras de contenido siempre y cuando sea un contenido que se retuitee de acuerdo a la calidad o al contenido propio que tiene ese mensaje. En la mayoría de los casos, lo que tienen en común todos estos mensajes o tweets es que el contenido multimedia que encontramos en ellos, ya que casi todos agrupan vídeos, en algunos casos muy elaborados, que resumen de manera cronológica la vida de Isabel II, o aportan un dato específico acompañado de una serie de imágenes que han logrado llamar la atención de los usuarios. En definitiva, el contenido multimedia. Finalmente, vemos el gráfico generado con el hashtag KingFuneral, un hashtag que fue tendencia durante un solo día. Y aquí sí vemos una diferencia significativa en torno a la cobertura del resto de los días, y es que en este caso sí vemos una presencia muy significativa de los medios de comunicación que se colocaron en torno al centro informativo, y esto puede deberse a la cobertura mediática que se hizo a nivel mundial de este acontecimiento. Recordemos que todos los medios estaban congregados allí para informar en directo de todos los actos que se iban produciendo, algo que pudo repercutir directamente en el hecho de que se colocaran en este caso como gestores o distribuidores del contenido informativo que se generó durante ese día. Esto indica que todos los mensajes publicados se difundían tanto en perfiles de los usuarios como en las cuentas de otras instituciones públicas y privadas. Finalmente, llegamos a las conclusiones a las que hemos arribado en esta comunicación. En primer lugar, Twitter ha cambiado el flujo informativo y la construcción del mensaje periodístico, ya que no atiende únicamente a la creación del contenido por el medio, sino que los usuarios son protagonistas y creadores del mismo. Con la cámara de su móvil nos cuentan en directo qué está ocurriendo o cómo están viviendo un acontecimiento histórico, y este tipo de mensajes genera muchísimo tráfico dentro de la red social. Por lo tanto, en segundo lugar, la aportación de los medios queda relegada a un aporte mínimo si tenemos en cuenta el número de mensajes que hemos recogido. Esto nos lleva a concluir que su aportación no es significativa en el discurso mediático elaborado en Twitter. De todas las redes analizadas, El País fue la única cuenta capaz de generar contenido que posteriormente se convirtió en contenido relevante dentro de todo el tráfico que se generó dentro de la red social. Tanto los retweets como las menciones en sus publicaciones se convirtieron en un puente entre los medios y los ciudadanos. El número de mensajes publicados no repercute directamente en la notoriedad mediática en Twitter, ya que si recordáis, El País fue la cuenta que publicó un menor número de mensajes. No obstante, fue la única que se convirtió en un actor relevante, lo que sin duda alguna nos lleva a concluir que no es el número de publicaciones, sino la calidad de la publicación o el contenido de dicha publicación lo que realmente importa. Finalmente, Twitter ha trastocado el flujo informativo. Los usuarios han diseñado un nuevo marco informativo, una nueva forma de comunicarse y una nueva forma de ver el mundo. Las noticias de acontecimientos históricos como este nos sirven para evidenciar la importancia de las redes sociales y dentro de ellas, de Twitter, dentro de esta nueva cobertura mediática o este nuevo panorama que se está construyendo. Los usuarios han pasado de ser consumidores pasivos a ser productores de noticias, y ello puede configurar verdaderamente
esas comunidades informativas que se generan, esos flujos informativos que se generan sin la necesidad o sin la presencia de que un medio tradicional actúe como mediador. Hemos visto cómo han configurado verdaderas comunidades todos los usuarios en las que se ha acumulado o en las que se ha aglutinado el mayor número de información y han movilizado los canales informativos que pasan de lo meramente tradicional a la aportación ciudadana como un hilo conductor de un elemento noticiable. Esto es todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Un saludo.